Pueden sentarse un momento. Tal como están. Aquí estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Un domingo que desde el año pasado el Papa Francisco ha querido llamarlo el Domingo de la Palabra de Dios, el Domingo de la Palabra. Ciertamente tenemos allá el mes de septiembre que está todo él dedicado a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Un mes donde somos invitados a ser escrutadores y estudiosos de la palabra de Dios. Pero el Papa desde el año pasado ha querido, aparte del mes de septiembre, que este tercer domingo del tiempo ordinario sea un domingo que sea de manera particular proclamado como el domingo de la palabra de Dios. Un domingo en el cual pues somos invitados a tomar conciencia de esa palabra que nos es dirigida cada semana, los que nos reunimos cada semana, o también los que diariamente tienen la costumbre de asistir a la Eucaristía, bueno, pues escuchan la palabra de Dios. Pero tantas veces yo creo que por ahí está la intención del Papa. Nos vamos acostumbrando a tal grado a escuchar la palabra de Dios que se nos hace algo, vamos a decir, rutinario, en donde posiblemente ya no le pongamos la atención que la palabra de Dios nos demanda. Cierto, al término de cada una de las lecturas escuchamos, esta es palabra de Dios, y todos contestamos, te alabamos, Señor, te damos gloria, contestamos como con esas palabras de asentimiento, ¿verdad? De que así es, esta es la palabra de Dios, la reconocemos. Pero si yo me pusiera a hacer un ejercicio de qué nos habló la primera lectura, de qué nos habló la segunda lectura, cuál fue el estribillo del Salmo, qué es lo que escuchamos en el Evangelio, posiblemente, pues como dicen por ahí, entró por aquí y salió por acá. Entonces, es bueno que tomemos conciencia, y este domingo es un domingo en el cual somos invitados a tomar conciencia de esta palabra que nos es dirigida. Ha promovido mucho entre nosotros, en los ambientes católicos, lo que es la Lectio Divina, que es un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con esa palabra en donde nosotros llevamos nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo, y se encuentra con la realidad que la palabra de Dios nos trae. Un encuentro donde le permitimos a la palabra de Dios iluminar nuestra realidad. La Lectio Divina, que para algunos de ustedes que son miembros de la comunidad Quédate con nosotros, y que es el trabajo que estamos llamados a realizar en nuestras pequeñas comunidades o células, como quieran llamarle, donde es el ejercicio de la escucha de la palabra, el compartir la vida de la palabra que el Señor nos regala cada semana. En sus distintos momentos, ¿verdad? Preguntas que nos planteamos en ese encuentro con la palabra, en las pequeñas comunidades. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué dice la palabra de Dios? Y quizá en ese qué dice la palabra de Dios, estamos llamados, invitados a dejarnos guiar por los estudiosos de la Sagrada Escritura, algún comentario de algún exégeta, buscar, ¿verdad?, algún estudio sobre el texto que se nos propone para poder profundizar de una manera más atinada en esa palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así, ¿verdad? Tal cual el texto. Penetramos, nos adentramos en el texto. Segunda preguntita que nos haremos es, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí en este momento, en estas circunstancias que estoy viviendo? Quizá, ¿verdad?, estamos acostumbrados que, bueno, pues la palabra de Dios, este evangelio que escuchamos hoy, pues lo escuchamos hace 3 años allá en el 2018, y lo escuchamos en el 2015, y lo escuchamos en el 2012, y lo escucharemos en el 2024. Cada 3 años se va repitiendo, y quizá la grande tentación es de, pues ya lo estudié, ya lo escuché, pues ya me lo sé. No, quizá el evangelio, esta palabra, es la misma, pero tu circunstancia ya no es la misma. Decía Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia. Hace 3 años, pues no teníamos la pandemia. No vivíamos con esta ansiedad, con este miedo, con esta angustia, un tanto aislados. Hemos cortado mucho nuestros encuentros, los hemos limitado al mínimo, nuestros encuentros con la comunidad, con nuestras amistades, con todo, y como que nos hemos retraído a causa de la pandemia. Es una nueva realidad, y es en esta realidad en la cual yo me encuentro que la palabra de Dios viene a decirme algo. ¿Qué es lo que me dice a mí esta palabra? Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Aquí en este texto dice arrepiéntanse, en esta traducción, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Estas palabras, ¿qué me dicen? A mí. Entonces, me voy planteando esas preguntas para ir profundizando y permitir a esta palabra que vaya entrando y vaya iluminando mi existencia. Y desde ahí me vaya descubriendo los caminos del Señor. Entonces, la primera pregunta, ¿qué dice el texto? La segunda pregunta, ¿qué me dice el texto? Si lo hacemos en comunidad, podríamos plantear la pregunta, ¿qué nos dice el texto? La tercera pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué le digo al texto? ¿Qué le digo a esta palabra? ¿Qué le digo al Señor, que es la palabra de Dios hecha carne? Y ahí buscamos, ¿verdad?, a ir asimilando ese texto. ¿Qué le digo? Desde mi realidad, ¿qué le digo? ¿Qué oración hago, por ejemplo? ¿Qué oración? ¿Qué diálogo de amor establezco con Dios? Tercera cosa, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué le voy a contestar después que me ha dirigido esta palabra? Cuarto momento de ese encuentro con la palabra es cómo la asimilo, cómo me la apropio, cómo la hago mía. Una frasecita. Yo personalmente en el evangelio del día de hoy me quedaría con esa palabra, que no me gusta aquí, ¿verdad?, de esta traducción, pues ya es una traducción un tanto viejita. Si alguien trae por ahí el misalito mensual,
ahí tienen otra palabra, ya tienen conviértanse. Yo me quedaría con esa palabra, una palabra dirigida a mí. Conviértete y cree en el Evangelio. Padre, pero estas palabras nos las van a decir el día de la ceniza. Sí, ¿verdad? Sí, esas son las mismas palabras que nos dirán el día de la ceniza, que ya está próximo, miércoles de ceniza. Pero en este domingo yo me quedaría con este llamado, con esta invitación. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete. Y cuando yo voy asimilando esta palabra, conviértete, ¿qué quiere decir conviértete? Pues yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, que estaba en el colegio, que cuando llegaban los días patrios, por así decir, de fiestas nacionales, como era el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 24 de febrero, 5 de mayo, fechas en que había desfiles. Desde días antes en el colegio empezábamos a ensayar el desfile. Y me acuerdo mucho que nos decían, ahí vamos, 1, 2, 1, 2, paso redoblado, alto, y todas estas indicaciones un tanto militares. Y nos decían, conversión a la derecha. ¡Pum! Nos volteábamos y todo el contingente caminaba hacia la derecha. Conversión a la izquierda, pues dábamos vuelta a la izquierda. Y ahí va todo el contingente. Conversión es cambiar de camino, cambiar de dirección, cambiar de ruta. Conversión. Yo creo que, fíjense, y este es el gran trabajo que hacen los exegetas, todos los que están estudiando, tratando de profundizar en la Sagrada Escritura, buscando siempre la palabra más exacta para las traducciones. Aquí en este leccionario que tenemos, que ya es viejito, es allá, yo creo que de los primeros, los primeros que se publicaron, bueno, es la tercera edición, desde el 92, no, pues ya hace 30 años, en donde dice arrepiéntanse, pero yo decía en el misalito, en los nuevos misales, dice conviértanse, conviértanse. Y si buscáramos en un diccionario, porque a veces pensamos, no, pues son sinónimos, no, tienen significados muy distintos. Si buscáramos en un diccionario de sinónimos, conversión y arrepentimiento, yo creo que no aparecerían como sinónimos, ¿verdad? Porque si fueran sinónimos, quiere decir que son palabras que se puede usar una u la otra. Y yo no me acuerdo que cuando andaba desfilando hubieran dicho, arrepiéntanse a la derecha. No, ¿verdad? No queda. Conversión a la derecha, que dice, volteen, caminen hacia la derecha. Conversión es voltearse hacia la derecha. Entonces, vean cómo una palabra a veces nos trae nos invita a distintas acciones. Arrepentirse, pues arrepiéntete. Me pongo a pensar, ¿qué he hecho de malo? ¿En dónde la he cajeteado, verdad? Y entonces, pues si la regué, pues voy y pido perdón. Allá está el confesionario. Allá voy y le digo al Padre, Padre, me arrepiento de esto. Pero para llegar a eso se necesita la conversión. Se necesita voltear nuestra mirada hacia Dios. Convertirse es voltear mirada hacia Dios y desde Dios mirarnos a nosotros. Conviértanse. Volteen su mirada hacia Dios, crean en esa buena noticia que se llama Evangelio. Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Dios nos ama. Dios nos ama. Esta es la buena noticia. Entonces, como decía San Ignacio, volvemos a San Ignacio con la oración introductoria a los ejercicios que dice, muéstrame, Señor, mi verdad, que me veas, Señor, con tus ojos. Desde la mirada de Dios,
mirarme, y entonces, mirándome con esa mirada de Dios, de un Dios que me ama, entonces me doy cuenta de que tantas veces he vivido de una manera pues contradictoria a lo que debería ser mi vida de bautizado, a lo que debería ser mi vida de hijo, de hija de Dios. Me doy cuenta de que he cometido tantos pecados y entonces, desde la mirada de Dios, desde la mirada amorosa de Dios, se produce en mi corazón aquello que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, en aquel domingo de Pentecostés, hizo aquella predicación y todos aquellos compungidos, la compunción, que es una mezcla de dolor y de gozo, dolor y gozo, preguntaban a Pedro, ¿qué debemos hacer? Aquí también, cuando nosotros experimentamos, nos convertimos, volteamos hacia Dios y desde Dios nos miramos a nosotros, experimentando esta compunción, esta mezcla de dolor por haber sido tan sinvergüenzas y de gozo de saber que a pesar de nuestra sinvergüenzada somos amados. Entonces viene aquel arrepentimiento y nos confesamos, ¿verdad? Pedimos perdón. Pero vean cómo la conversión es algo mucho más amplio que simplemente el arrepentimiento. Estamos en este domingo de la palabra de Dios, la palabra de Dios, y que estamos llamados a ir profundizando cada vez más en esa palabra. Permitir que esa palabra, como espada de dos filos que dice la carta a los Hebreos, vaya penetrando cada vez con mayor profundidad en nuestro corazón y vaya iluminando toda nuestra existencia. 4 pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué le digo a la palabra? ¿Cómo asimilo? ¿Cómo la hago mía esa palabra? Y la última, que es ¿a qué me compromete Dios? Porque debemos aterrizar en algo práctico, Para mí, conviértete, cree en el Evangelio, quiere decir, volteo mi mirada hacia Dios, desde Dios me miro, con ese sentimiento que se despierta en mí, la compunción, en donde me pregunto, ¿y qué debo hacer? Pues confesarme, por ejemplo, enderezar mi camino, muéstrame, Señor, el camino de la vida, dejar todo aquello para seguirte. En fin, hay tantas acciones a las cuales la palabra de Dios nos invita. Qué bonito que el Papa, al inicio del año litúrgico, al inicio del tiempo ordinario, que es el tiempo de la perseverancia, nos proponga este domingo como el domingo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos ilumina en nuestro caminar cotidiano.